justicia, dominio propio y juicio venidero. Tres cosas del Evangelio que asustaron a un hombre y que en la actualidad muchas personas siguen temiendo. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy quisiera compartirles unos versículos que me fueron de mucha bendición y luz acerca de por qué muchas personas a veces parece que les da miedo acercarse a escuchar de Cristo. Si gustan acompañarme a Hechos 24, versículo 25, dice así. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Recordemos que en estos momentos Pablo se encuentra encarcelado y se encuentra frente al cónsul a quien le está dando testimonio de todo lo que es el Evangelio. Sin embargo, hay tres puntos que Pablo toca que en cuanto los toca, al cónsul Félix le da miedo y se espanta y dice: ¿sabes qué? Mejor ya no me hables de esto. Estos son la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Pero, ¿por qué se asustó? A la mayoría de personas no les gusta escuchar estas cosas, pero la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es bastante simple. Todos sabemos que Dios es un Dios justo, pero ¿qué significa su justicia? Su justicia significa que Él no tolera el pecado, significa que Él no tolera las cosas que son malas. La mayoría de personas creen que son buenas, creen que las cosas que pueden hacer de alguna manera son moralmente buenas. Tú le preguntas a una persona: oye, ¿haces esto? Y te dice: sí, pero no hago aquello, por lo tanto soy una buena persona. Pero, ¿qué pasa cuando lo comparas con la justicia de Dios? ¿Qué pasa cuando comparas a esas personas con la santidad de Dios? Obviamente las personas se encuentran totalmente perdidas y en pecado. Nos encontramos totalmente distanciados de la gracia y la misericordia de Dios. Y Él es un Dios justo, por lo tanto no puede perdonarnos sin que haya un sacrificio de por medio. En antaño, recordemos que esa justicia o esa salvación o ese perdón de pecados se conseguía a través de matar corderos. Pero cuando viene Cristo, toda justicia se cumple en Él. Él recibe el castigo que era para ti y para mí. ¿Por qué no les gusta escuchar esto? Pues a nadie le gusta la idea de pensar que un castigo pueda venir sobre ti por el hecho de haber pecado o por ser pecador. A nadie le gusta. Por lo tanto, la mayoría de las personas se espantan al escuchar de justicia porque saben que frente a Dios somos pecadores. Ante Dios saben que toda su moral, todas sus cosas buenas, su ser buenas personas, no sirven para nada. Por lo tanto, cualquiera se asusta con la idea de tener que compararse con la santidad de Dios y saber que la justicia de Dios es no tolerar el pecado. Por lo tanto, la mayoría de personas no les gusta escuchar sobre justicia. Dominio propio. ¿Por qué a las personas no les gusta escuchar acerca de dominio propio? ¿Han escuchado la frase de sigue tu corazón? ¿O solo se vive una vez? ¿O no tienes que preocuparte, vive como si el día de mañana te fueras a morir? Bueno, tener dominio propio significa tener templanza. A la mayoría de personas no les gusta pensar que tienen que tener dominio propio sobre sus emociones, sobre sus sentimientos, que tienen que ser capaces de controlar sus pensamientos, que tienen que ser capaces y conscientes de controlar sus acciones y sus maneras de pensar. Actualmente te enseñan a déjate llevar. Lo que marque tu corazón, déjate llevar por él. Ama, entrégate, haz esto, haz aquello, todo con las emociones y los sentimientos de por medio, sin pensar, sin considerar, no siendo fríos o calculando, simplemente emocionalistas, personas que se entregan, personas pasionales, personas que no piensan en las consecuencias de las cosas, simplemente quieren vivir el momento y lo hacen. Y Cristo no enseña eso. Cristo enseña dominio propio. Cristo enseña a detente, conócete. Tú sabes cuáles son las cosas que te pueden causar tropiezo, no te acerques a ellas. Ten una conciencia clara de dominar tus pensamientos, tus emociones, sujétalas a Dios, sujétalas a su voluntad y a sus principios. La mayoría de personas detesta tener dominio propio, no les gusta tener que sujetar sus emociones, por el contrario, prefieren dejarse llevar por ellas. Pero Cristo enseña que no debemos ser así. Por esa razón, muchas personas no quieren acercarse a Cristo, porque saben que hacerlo significa que van a tener que controlar su mal temperamento, van a tener que controlar esas cosas de ser emocionalistas, de dejarse de llevar, de tomar decisiones con la cabeza caliente. Tendrán que aprender a tener un dominio pleno, una templanza, una sabiduría en Cristo para poder hacer las cosas. Por esta razón es que muchas personas no quieren buscar de Cristo porque no quieren atreverse a tener que calmar sus pecados, calmar sus tentaciones, calmar sus emociones, porque es más fácil dejarse llevar por ellas. Juicio venidero.
Creo que esta es una de las principales. A nadie le gusta la idea de tener que pensar que Cristo vendrá, que tendremos que pasar frente a un juicio y tendremos que dar cuenta de cada una de las cosas que hemos hecho. A nadie le gusta pensar que hay alguien que está vigilando tu manera de actuar y que el día de mañana te va a juzgar por ella. A las personas no les gusta escuchar acerca de estas cosas, les espanta, les da miedo y por esas razones muchas veces te dicen como Félix, vete y cuando tenga oportunidad te llamaré. Casi, casi como cuando un casting, nosotros te llamamos. Esa es una de las razones, pero nosotros como cristianos no debemos tener miedo de estas cosas. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios ya fue sobre Cristo y nosotros creemos que si hemos sido justificados por su preciosa sangre y por su sacrificio, esa justicia real que debía caer sobre nosotros por haber transgredido las leyes de Dios, por haber transgredido su voluntad, de haber pecado contra Él, ya fue sobre Jesús. Y eso es lo que nosotros también tenemos que compartir en las personas. No simplemente hablarles acerca del pecado y arrepentimiento, enseñarles lo que Cristo hizo por ellos. Porque de esa manera pueden compararse y decir, yo anhelo esa salvación, yo anhelo esa vida diferente. También hablarles acerca del dominio propio. Empiezo hablándoles acerca de las consecuencias. ¿Qué pasa cuando uno se deja llevar? ¿Qué pasa cuando uno simplemente no tiene dominio sobre sí mismo? Las cosas que pueden traer mal a su vida, las cosas que pueden lastimarlo. Hablar de esas cosas también hace a las personas entender que tiene razón, tiene un por qué debemos ser de esa manera. El juicio venidero, compartirles y hablarles acerca de que cuando buscamos a Cristo y tenemos esa justificación, Él nos ayuda para caminar rectamente y ese día presentarnos con una gloria ante Él, sabiendo que Él nos ha amado, nos ha perdonado y que hemos caminado bajo sus estatutos y sus principios. El día de hoy era lo que quería compartirles brevemente. Espero de verdad que aprendamos con esto a saber cómo manejar nuestra manera de compartir, y entender por qué muchas personas a veces no quieren escuchar de Cristo, por qué muchas veces no les gusta que las personas le hablen de Dios y que se espanten como Félix. Era lo que el día de hoy quería compartirles. Espero que tengan una excelente noche y que Dios los bendiga grandemente.